Amén. Amén. Muy bien, hermanos, pues vamos a entrar en materia para aprovechar el tiempo al máximo. Estamos estudiando la materia de la Biblia, libro por libro, Nuevo Testamento. Hemos venido avanzando favorablemente, hermanos, en las primeras clases, en las cuales estamos estudiando, como el nombre lo indica, cada uno de los libros del Nuevo Testamento. En la clase pasada les di una breve introducción, una breve biografía, que es lo que estamos haciendo cuando vamos a hablar de un nuevo autor, en este caso de Mateo. Les comentaba que sin duda la vida de este hombre implica, o estudiar la vida de este hombre implica una gran lección para cada uno de nosotros. El libro que vamos a estudiar entonces es precisamente el evangelio que escribió este hombre llamado Leví, o Mateo como se le conoce. Es el libro número 9 del paquete o del bloque de libros, hermanos, del Nuevo Testamento. Incluso les recomendé que en la medida de lo posible consiguieran un libro que se llama Un limpiabotas en el cielo. No es requisito, pero eso era una buena sugerencia para que pudiéramos comprender de qué manera, hermanos, muchas veces las personas que lamentablemente a veces son menospreciadas son aquellas que tienen una gran disposición, y todo con el objeto de que nosotros como cristianos, como iglesias, como pastores o misioneros, pues nunca hagamos lo que el pueblo o particularmente los maestros de la ley hicieron, en este caso con Mateo, pues perdieron una gran oportunidad que afortunadamente nuestro Señor Jesucristo supo aprovechar y capitalizar muy bien. Bien, vamos a hablar entonces de este evangelio de Mateo, ya que hablamos de su autor. Bueno, el autor pues es Mateo, ¿verdad? Precisamente. Pero hay algo interesante que vamos a mencionar también de manera adicional de este autor, hermanos. Y es el hecho de que Mateo era un hombre que realmente era un gran conocedor de la Escritura, era un gran conocedor de la palabra de Dios. Yo me atrevo a pensar que él, como buen varón judío, era alguien que había aprendido la palabra, que había aprendido la Escritura, específicamente la ley desde niño, como adolescente. Ya como un hombre adulto, no me atrevo a asegurar, porque no lo sé, si con su actividad de publicano él leía o no las Escrituras. Lo que sí puedo garantizarles es que las conocía muy bien. O quizás a partir del momento en el que él es llamado por Jesucristo como su discípulo, la retoma. ¿Y por qué digo esto, hermanos? Porque el Evangelio de Mateo muestra eso, muestra un gran conocimiento de la ley, porque él va relacionando prácticamente los momentos más importantes de la vida de Jesucristo con lo que los profetas habían dicho acerca de él. Se cree que el Evangelio, nada más el Evangelio de Mateo, hermanos, contiene por lo menos 60 referencias a anuncios que los profetas habían dado de él ya en el Antiguo Testamento. Este es un punto muy interesante, porque cuando estudiábamos la materia de introducción a la Biblia, comentábamos que la Biblia tiene una característica que es unidad. Incluso apelo a su buena memoria, les presenté un esquema, ¿verdad? Un rectángulo, en el que al principio colocaba el primer libro, el último, un periodo de 1500 años, y con letras grandotas la palabra unidad. Y yo les decía que a pesar de que los autores prácticamente ninguno se conoció, o la gran mayoría no se conocieron, sin embargo, ellos escribieron algo que fue complementando, que fue corroborando lo que otro había escrito, y que llegábamos a la conclusión de que la única manera en la que estos hombres pudieron haber escrito algo con siglos de anticipación que se vino a cumplir es porque alguien tuvo que habérselos dado a conocer, que la Biblia no fue producto de la imaginación de algunos autores, sino de la revelación directa de Dios. Y precisamente Mateo es algo que enfatiza. Yo incluso me atrevo a proponerles que la próxima vez que lean su Biblia, ya sea de manera física o electrónica, subrayen con un marcador o de manera digital todas las veces que Mateo dice, y para que la Escritura se cumpliese, y como dijo el profeta. Y es muy interesante. ¿Por qué? Porque él va a corroborar precisamente la realidad de las profecías del Antiguo Testamento. Mateo es un evangelio que tiene 28 capítulos, es el evangelio más largo en capítulos, no en contenido, es el más largo en capítulos. Y Mateo, hermanos, es uno de los evangelios más detallados, y abarca prácticamente desde el nacimiento de Jesús hasta su muerte y resurrección,
Ahora, no significa que abarca todos los detalles, sino que hace una referencia de ellos. Incluso hay quien dice, hermanos, que después del periodo intertestamentario, es decir, de esos 4 siglos de silencio, Mateo, hermanos, puede considerarse como uno de los eslabones más perfectos entre la manera en cómo termina el Antiguo Testamento con el anuncio del Bautista, con el Evangelio de Mateo, hermanos. De tal manera que es un puente que une perfectamente esos 2 periodos. Ahora bien, recordemos un detalle, porque ya hablamos de Marcos en el pasado. Recordemos que uno de los propósitos primordiales de los evangelios, hermanos, es relatar la vida y el ministerio del Señor Jesucristo. Y cuando hablamos de la vida nos referimos a prácticamente aquello que tiene que ver con su ministerio, aunque evidentemente hay referencias pocas a su nacimiento, a su adolescencia, más particularmente en el Evangelio de Lucas. Pero ese es el propósito de los evangelios, relatar ese ministerio terrenal de Jesucristo, pero también, hermanos, el plan de salvación para la humanidad. De tal manera que este evangelio, hermanos, entonces es muy útil al ser uno de los evangelios más completos y detallados en algunos aspectos, contiene mucha información. Ahora, lo interesante de esto es que este evangelio se escribió aproximadamente en el 58 después de Cristo, es decir, más de 20, casi 25 años después de la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué tardó tanto tiempo el evangelista en escribir? No lo sabemos, ¿verdad? Sin embargo, lo que sí podemos corroborar en la palabra es que él tenía muy en mente lo que había podido ver de primera mano. Algunos estudiosos de la Biblia consideran que en virtud de que debió de haber conocido personalmente a Marcos y de que Marcos ya había escrito varios años antes, que pudo haber tomado como referencia su evangelio. No lo sabemos, incluso lo comentaba yo en la ocasión pasada. Lo que sí es un hecho es que Mateo va más allá, dando detalles mucho más adicionales que los que da Marcos, y es que también la intención de los 2 escritores es completamente distinta, es diferente, y quizás también por eso, tanto la amplitud, en este caso, como lo reducido del primer evangelio que ya estaba escrito, que es el evangelio de Marcos. Si nos preguntáramos a quién está destinado el evangelio de Mateo, pues bueno, es muy fácil darnos cuenta que los destinatarios son los judíos. ¿Qué judíos? Aquellos que vivían en Palestina, aquellos que habían rechazado a Jesucristo, que lo habían crucificado. Y es interesante que sea Mateo, el que había sido rechazado por los maestros de la ley, el que se convirtiera o el que se convirtió, hermanos, en el autor del evangelio dirigido a ellos. ¿Por qué? Porque Mateo se va a esforzar por presentar a Jesucristo como el rey del pueblo, como el rey de la nación, como el rey que ellos no habían querido reconocer. Y por eso, hermanos, es que si ustedes seguramente se han dado cuenta, el evangelio de Mateo, a diferencia de otros evangelios, empieza con un detalle muy interesante, que es la mención de la genealogía de Jesucristo. ¿Por qué? Porque como era costumbre en aquel entonces, cuando se daba a conocer un rey, lo primero que se quería saber de él era su genealogía, para constatar que verdaderamente él era de sangre real, es decir, que tenía derecho al trono. Seguramente Mateo, conociendo este detalle, es que toma la decisión de iniciar su evangelio mostrando de manera detallada la genealogía de Jesucristo. Sin embargo, hay un detalle interesante. Por la comparación que hay entre la genealogía, no tan detallada, pero que sí existe en el Evangelio de Lucas, contra la genealogía que presenta Mateo, podemos darnos cuenta a través de un análisis general, hermanos, que la genealogía que presenta Mateo es una genealogía a través de José, el padre legal, no carnal, de Jesucristo. Y es un detalle interesante, ¿por qué? Porque podemos darnos cuenta que tanto por la vía de José, ya sea de manera legal, como por la vida de María, Jesucristo descendía de David. Ojo, no estoy diciendo que por ambos lados tenía el derecho al trono, lo voy a mencionar lo voy a ampliar cuando lleguemos al Evangelio de Lucas. Lo que quiero comentar es que tanto por la línea de José como por la línea de María, Jesucristo era descendiente del rey David. Ahora, hay varios detalles interesantes que Mateo
considera, y les voy a pedir por favor, hermanos, que abran su Biblia en el Evangelio de Mateo, capítulo 1, versículos 1 al 6. Yo les comentaba cuando leíamos, cuando estábamos en la materia de libro por libro, Antiguo Testamento, que hay quien no gusta de leer el libro de Crónicas, particularmente sus primeros 9 capítulos, porque está lleno de genealogía, ¿se acuerdan? Se cree que el autor de Esdras, el autor de Crónicas, menciona por lo menos 500 nombres. No hay mucho de atractivo en leer nombres y nombres, pero hay una gran bendición en hacerlos, porque hay mucha información que se encuentra allí, entre líneas. Y lo mismo pasa, hermanos, con Mateo. Mateo rompe el esquema que se acostumbraba en aquellos tiempos. En los tiempos bíblicos, antiguos testamentarios y también en los tiempos apostólicos, hermanos, los judíos tenían la costumbre de referenciar las genealogías prácticamente a través de las líneas de los varones. No se solía mencionar a la mamá. De hecho, si ustedes se dan cuenta, prácticamente en Reyes y Crónicas se dice quiénes eran los padres de los reyes, en muy contadas ocasiones de quién era la mamá, solo para resaltar algún dato específico. Pero no así un judío como tal, refiriendo una genealogía, pero Mateo sí lo hace. Vamos a darnos cuenta que Mateo incluye a 4 mujeres, pero son mujeres con características particulares. ¿Qué tenía en mente Mateo? No lo tenemos al frente para preguntarle, pero conociendo ya el antecedente biográfico que les comenté la semana pasada y algunos detalles que vamos a ver ahorita, podemos tratar de dilucidar o de comprender qué es probable que tenía en mente y qué quería él lograr en el corazón de sus primeros lectores. Cuando tú, hermano o hermana, lees la Biblia y estudias la Biblia, una de las primeras cosas que te debes de preguntar es ¿qué tenía en mente el autor? ¿Qué quería lograr? ¿Qué impacto quería alcanzar en la mente de sus primeros lectores para que entonces yo pueda comprender cuál es el impacto que él también quisiera tener en mí? Mateo capítulo 1, versículo 1 en adelante, si me permiten, yo lo voy a leer. Dice la palabra de Dios, libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Recuerden que en la Biblia, hermanos, tenemos que tener mucho cuidado cuando leemos las genealogías, porque los autores quieren alcanzar propósitos, no dar detalles específicos. Eso significa que literalmente David no era hijo de Abraham. Lo que está queriendo dar a entender aquí Mateo es que Jesucristo es hijo tanto de David, es decir, es descendiente tanto de David y por lo tanto tiene ascendencia real como de Abraham, el padre de la nación. Fíjense, él desciende tanto del padre de la nación como de aquel rey a quien se le ha prometido una descendencia eterna. Y después dice más adelante, Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob y Jacob a Judá y a sus hermanos. Judá engendró de Tamar. Y vean, aquí es donde Mateo empieza a romper el esquema, empieza a salirse de lo común, de lo que era costumbre en aquellos tiempos. Judá engendró de Tamar a Fares y a Sara, Fares a Esrom y Esrom a Aram. Aram engendró a Aminadab a Nazón y Nazón a Salmón. Y después vean lo que dice, Salmón engendró de Rahab, otra mujer, aquella mujer ramera de Jericó. Nos venimos a enterar en el Nuevo Testamento que no solamente se quedó entre el pueblo de Israel, sino que emparentó, se casó con un hebreo y ella tuvo la bendición, dice que engendró nada más y nada menos, hermanos, que a Booz, el Goel, ¿se acuerdan ustedes? Un redentor un tipo, ¿verdad? De Jesús en la tarea de redentor. Dice, Salmón engendró de Rahab a Booz, Booz engendró a Ruth, otra mujer allí, ¿verdad? Dice a Obed y Obed a Isaí. Y dice el versículo 6, Isaí engendró al rey David y el rey David engendró a Salomón, de la que fue mujer de Urías. Ojo, ahí no se menciona el nombre, pero el autor espera que todo el mundo sepa quién era la mujer de Urías, en este caso, Betsabé. Es decir, está Tamar, está Rahab, está Ruth y está Betsabé. La pregunta es ¿por qué el autor decide incluir a 4 mujeres, 3 de las cuales, hermanos, pues sinceramente estaban relacionadas con actos vergonzosos? Tamar, ¿verdad? A quien su suegro había decidido ya no darle a uno de sus hijos por temor a que muriera y termina concibiendo de él, o Rahab la ramera, o Betsabé, ¿verdad? Por la manera
en la que vino a ser la esposa de David. Y había una mujer, ¿verdad?, gentil, moabita, Ruth, que no tenía en realidad derecho a entrar, hermanos, a la descendencia o al pueblo, o a ser aceptada dentro del pueblo. ¿Por qué el autor tomaría la decisión de incluir mujeres y además mujeres con estas características? Es muy probable que en la mentalidad de Leví, dada la gracia que Jesucristo mostró para con él, siendo él menospreciado por su pueblo, y llamarlo y considerarlo para ser uno de sus apóstoles, es que Mateo, al escribir la genealogía de Jesús, para subrayar esa gracia, no solo de Cristo, sino de Dios, de Jehová, esa misericordia de Dios que se extiende a todos los pecadores sin hacer acepción de personas, incluso a los publicanos y a las rameras, que era de lo peor, de lo más bajo considerado por los hombres de su tiempo, es que él decide incluirlas allí. Miren qué interesante, hermanos. Muchas veces nosotros leemos la Biblia y no nos damos cuenta de esos detalles. No nos percatamos y no nos preguntamos por qué está esto. A veces quizás de manera aburrida leemos los nombres, pero no salta a nuestra mente una pregunta: ¿por qué está ocurriendo esto? La inclusión de dos gentiles como Rahab, como Ruth, hermanos, entonces tendría ese propósito, subrayar esa gracia, subrayar esa misericordia, pero también, hermanos, es muy probable que lo que Mateo tenía en mente era resaltar el propósito universal de Dios, el propósito universal de Jesús. ¿Cuál es el propósito universal o la misión universal de Dios? Que Dios nunca tuvo nada más en mente la salvación de su pueblo, sino que él ha tenido en mente a todo el mundo. La Biblia, hermanos, no es un libro que necesita ser examinado para comprobar que la voluntad de Dios es alcanzar el mundo. Toda la Biblia habla de eso. Entonces, cuando Leví o Mateo le da prominencia a 4 mujeres en la vida de Jesucristo, es muy probable que haya una tercera razón también. La primera, mostrar la gracia y la misericordia de Dios para cualquier persona, incluso un publicano, una ramera. La segunda, la misión universal, ¿verdad?, de Dios o de la predicación del evangelio. Pero probablemente hay una tercera razón, y es el hecho de que para Dios, hermanos, la mujer es alguien tan valiosa como el hombre, alguien que merece respeto. Es alguien vista como igual ante los ojos de Dios. La palabra de Dios dice que es coheredera de la gracia de la vida. Y si bien es cierto, las funciones dentro de la congregación, tanto del hombre como de la mujer, son distintos, no así ante los ojos de Dios, ¿verdad? Nuestras oraciones, nuestra labor y nuestro trabajo tienen la misma importancia. Entonces Mateo, hermanos, quizás en la medida en la que él está escribiendo, inspirado por el Espíritu Santo, trae a su mente esa gracia de Dios, ese gozo que él tendría haber sido llamado como apóstol, y entonces encontrar que a través de la historia Dios había venido mostrando ya ese amor y esa misericordia. Es interesante también cuando leemos el Evangelio de Mateo, hermanos, darnos cuenta que Mateo es un hombre muy organizado. Él es muy organizado, y es que él seguramente, como recaudador de impuestos, estaba acostumbrado a eso. Él sabía llevar muy bien el registro de todos los cobros de impuestos que se llevaban a cabo. Recuerden ustedes que la ruta de Capernaum era considerada una de las rutas más importantes en ingresos económicos, y entonces él era un hombre muy detallado en ese sentido. De tal manera que cuando nosotros leemos el Evangelio de Mateo, nos vamos a dar cuenta que, aunque es difícil organizar el material, podemos encontrar o podemos tratar de organizarlo en 5 grandes discursos que ustedes van a tener en las notas que les comparto cada semana. Hay 5 grandes discursos que resaltan. El primero, el Sermón del Monte, o las leyes del reino, como se dicen allá en los capítulos 5 al 7. Uno de los sermones más maravillosos que ha dicho nuestro Señor Jesucristo. 2, el segundo sermón es la elección de los apóstoles allí en el Evangelio de Mateo, capítulo 10. Ha de haber sido impresionante aquel momento, hermanos. No puedo tomarme mucho tiempo, pero ha de haber sido impresionante
el momento en el que Jesucristo, rodeado de una gran multitud de personas, fue llamando a sus discípulos uno por uno. Y si me permiten tomar un minuto, yo todo lo que puedo decir, compartirles en este momento es, puedo imaginarme una multitud escuchando cada uno de los nombres, volteando a ver dónde estaban y abriéndose para que aquel varón que estaba siendo llamado caminara, ¿verdad?, hacia aquel maestro, hacia Jesús, con orgullo, ¿verdad? Si me permiten usar esa frase, quizás con un poco de temor, quizás preguntándose por qué esa gracia o esa bendición, pero al final de cuentas siendo llamado por el Señor. El tercer gran discurso son las parábolas del reino que están en el capítulo 13 y que empieza primero que nada con la parábola del sembrador, que sin duda es una de las parábolas más hermosas, sobre todo por el hecho de que habla acerca del evangelio, aunque cada una de las más de 30 parábolas, por supuesto que son bellas. El cuarto discurso que destaca aquí en el Evangelio de Mateo es la vida en el reino de Dios o la comunión en el reino de Dios, que está en el capítulo 18. Y finalmente, un discurso muy relevante es el discurso en el que se habla acerca del fin del mundo, que está en los capítulos 24 y 25. Esa es una porción netamente escatológica, hermanos, que abarca prácticamente ese periodo de manera muy resumida, los 7 años de la 70ª semana de Daniel, un poquito de su segunda venida. Nadie podría interpretar Daniel o Apocalipsis sin comprender primero Mateo capítulo 24, versículo 25. Qué maravilloso, hermanos, es que este hombre haya escrito estos detalles en los cuales hay muchas cosas que nosotros no comprenderíamos, hermanos. ¿Por qué destacan estos sermones? Porque cada uno de ellos termina con una misma declaración de Jesucristo. Haciendo referencia a Jesucristo, dice, cuando Jesús terminó de decir estas cosas, y entonces empieza a decirnos que Él va a continuar con su tarea. Entonces, ¿a quién está dirigido? A los judíos que están en Palestina y pretende presentar a Jesús como rey. Marcos lo hace como un siervo, mientras que Mateo lo hace como un rey. Veamos la gran diferencia, una diferencia abismal, y sin embargo uno está comprobando que ese siervo, ¿verdad?, en realidad era Dios hecho hombre. Ahora Mateo va a comprobar que ese hombre que fue rechazado realmente era su rey. De tal manera que si estamos hablando de un rey, pues entonces podemos decir que el tema principal del Evangelio de Mateo es hablar acerca del reino de los cielos. ¿Cómo podemos percibir esto? Bueno, la próxima vez que ustedes lean el Evangelio de Mateo, se van a dar cuenta que esa frase, el reino de los cielos, aparece alrededor de 30 veces en este Evangelio. Y la palabra reino como tal aparece por lo menos 50 veces. Es decir, si ustedes recuerdan, por ejemplo, en Mateo capítulo 3 dice que Juan el Bautista empieza a predicar el reino de los cielos se ha acercado. Y en Mateo capítulo 4, cuando Jesús empieza a predicar, dice el reino de los cielos se ha acercado. Es decir, Él viene a decirnos que ese reino que ellos habían visto como algo muy lejano estaba cerca, había una manera de acceder a Él, y esa manera de acceder a Él, pues era nada más y nada menos que quien estaba predicando en ese momento, en este caso, Jesucristo. Por favor, vamos a leer algunos versículos centrales. Es complicado elegir varios. Voy a tomar únicamente algunos, sobre todo por el mensaje que trae. Si me hace favor, alguien lea, abra su Biblia, prenda su micrófono, Mateo capítulo 2, versículos 1 y 2, y mientras alguien más prepare Mateo capítulo 16, versículo 18. ¿Quién lee Mateo 2, 1 y 2 fuerte, por favor, hermanos? Yo, pastor. Yo, pues. Adelante. Vero. Sí, dice la palabra de Dios. Dice, cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarlo. Gracias. Solo dos detalles que resaltan aquí. Él nació en Belén, igual que David. 2, cuando es buscado por estos estudiosos de Oriente, ¿verdad? Que no eran magos como los supuestos reyes magos que llegan el 6 de enero, ¿verdad? Eran estudiosos, muy probablemente astrónomos,
están buscando a alguien especial, dice, al rey de los judíos. Bien, hermana Martínez había prendido su micrófono, Mateo capítulo 16, versículo Adelante. 18, por favor. ¿Mateo qué? 16, 18. Y vamos a ver algo muy interesante que solamente el Evangelio de Mateo hace mención. Mateo 16, 18, por favor. Sí, pastor. 16, 18. Dice así la palabra de Dios. Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces les respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. De los 4 evangelios, hermanos, el único evangelio que hace referencia a la iglesia es Mateo. El único evangelio que hace referencia a que Jesús tenía como propósito, permítanme llamarle así, secundario, al venir a la tierra, era edificar su iglesia. Jesús, hermanos, no nada más vino al mundo a redimirnos de nuestros pecados. Él también vino a establecer su iglesia. En algún momento hermanos, ahora es muy interesante. ¿Cuándo dijo Jesús estas palabras? En algún momento del inicio del 3er año de su ministerio. Esto significa que en algún momento posterior al 3er año de ministerio del Señor Jesucristo, Él fundó su iglesia. La iglesia no fue establecida en el Pentecostés, hermanos. En el Pentecostés descendió el Espíritu Santo, pero la iglesia fue establecida en el ministerio terrenal de Jesucristo. ¿Por qué? Porque murió por ella. Efesios 5:25, si ustedes lo traen a la memoria, dice, maridos, amen a sus mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Jesucristo determinó formar no una institución. Ojo, hermanos, la iglesia no es una institución. La iglesia es un organismo porque está vivo. Él quiso formar su propia asamblea con el propósito de que todos aquellos redimidos por su sangre que creyesen en él tuviesen un grupo al cual pertenecer, en el cual podían ser cuidados, instruidos, enseñados, protegidos, etcétera, etcétera. No es mi propósito hablar de la doctrina de la iglesia. Pero es interesante que sea Mateo el que hace referencia a este deseo de Jesucristo, y además añade una promesa que las puertas del Hades no van a prevalecer contra ella. Es decir, que mientras no se consumen los planes de Dios, la iglesia como tal va a existir. No significa que no pueda haber una iglesia local que no deje de existir. No, la iglesia como tal, la iglesia de Jesús, siempre va a estar representada en algún lugar del mundo hasta que Él venga, de tal manera que las puertas del Hades, ¿verdad? El enemigo, el infierno, no van a poder terminar con ella, porque tiene una tarea muy importante que hacer. Bien, ¿alguien más? Un pasaje central también muy interesante es Mateo 23, 37 a 39, quien me hace favor de leerlo, y alguien más busque Mateo 28, 18 al 20. Este pasaje de Mateo 23, 37 a 39, hermanos, es una porción muy triste en el Evangelio. ¿Por qué? Porque nos recuerda esa actitud que lamentablemente el pueblo de Israel tenía respecto a la predicación de nuestro Señor Jesucristo. Y cómo lamentablemente es muy probable que actualmente Dios desde el cielo esté expresándose de la misma manera por el mundo en general. ¿Qué dice Mateo 23, 37 al 39, hermanos? Adelante. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas y no quisiste? He aquí vuestra casa os he dejada desierta. ¿Por qué os digo? Que desde ahora no me veréis hasta que digáis, bendito el que viene en el nombre del Señor. Gracias, hermana. Al Señor le dolía en su corazón ver cómo su pueblo, ¿verdad?, mataba a todos aquellos
a quienes le eran enviados, a todos aquellos que se enviaban con el propósito de traerlos el camino, hermanos. Lamentablemente, aún en nuestros tiempos, el pueblo de Israel está endurecido en sus corazones. Por eso, hermanos, nosotros como cristianos, no solamente tenemos que amar a ese pueblo, sino tenemos que orar también por su salvación. Yo te animo a que eventualmente allí en tus devocionales personales, pide, hermano, oremos por la salvación de este pueblo, porque sigue siendo el pueblo de Dios. Bien, y por último, el último pasaje central que quiero que veamos es Mateo 28, 18 al 20. Por favor. ¿Qué dice? Mateo 28, 18 al 20. Yo, hermano. Sí. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí que yo estoy en vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén. Amén. Yo les comentaba, hermanos, que muy probablemente en la mente del autor, en este caso Mateo, él puede darse cuenta de la universalidad del amor de Dios al incluir a estas mujeres, al incluir a cualquier pecador. Pero algo muy interesante, ¿verdad?, que escuchamos de labios del Señor Jesucristo es precisamente esa aseveración. Es el mandato a ir a todo el mundo, a todas las naciones, a ser discípulos. Ahora, hay algo muy interesante, hermanos. Nuestras iglesias tienen la responsabilidad de ir, no de esperar a que la gente llegue. Tenemos la responsabilidad de hacer la obra misionera, de salir a la calle a buscar a las personas. Hermanos, en griego la palabra ir es una palabra muy interesante porque significa atravesar grandes distancias. ¿Sí? Ahora, es interesante también que la palabra naciones, en realidad en griego, es la palabra etnos, que significa etnia. No es lo mismo una nación que una etnia. México es una nación, pero en México hay muchas etnias. Están los tzotziles, los otomíes, los tarahumaras, los rarámuris, etcétera, etcétera, etcétera. En la mentalidad de Jesús, cuando le ordena a su iglesia, ojo, yo les comenté hace un momento, y por eso lo elegí como pasaje central, Mateo capítulo 16, versículo 18, dice, edificaré mi iglesia, y yo les dije que Jesucristo estableció su iglesia en algún momento de su ministerio terrenal, y la pregunta es ¿por qué? Porque en Mateo capítulo 28, versículo 18, Jesucristo está dando una orden a su iglesia, vayan y hagan discípulos a todas las etnias. Si Jesús no había establecido su iglesia durante su ministerio terrenal, entonces este mandato fue para los apóstoles, no para la iglesia. ¿Sí nos damos cuenta? Fue para ellos. Ellos tenían que ir, nosotros ya no. Pero esos discípulos, esos apóstoles, con ellos había formado ya su iglesia. Por eso en Efesios, cuando habla acerca de la iglesia, dice, él puso en la iglesia primeramente apóstoles. ¿Sí nos damos cuenta? Ellos fueron los primeros miembros de esa iglesia. Cuando desciende el Espíritu Santo, y vaya que hoy vamos a hablar de Hechos también, no había 11 discípulos o 12 si ya habían elegido, había 120 personas. Entonces, a su iglesia le está diciendo, vayan a todas las etnias, es decir, vayan a todos los rincones, vayan a todas las culturas, hagan el esfuerzo para que toda persona, sin importar el tamaño o la importancia de esta etnia, escuche por lo menos una vez el evangelio. Bautícenlos, ¿verdad? Para que tengan comunión con, ojo, hermanos, hay personas que dicen que una iglesia debe de bautizar en el nombre de Jesús porque eso es lo que enseña el libro de Hechos. Pero lo que Jesús dice es que hay que bautizar en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. Esa frase en da la idea para tener comunión con. ¿Por qué el libro de Hechos no hace referencia al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, sino solamente a Jesús? Porque Hechos lo que nos está diciendo es que bautizaban en el nombre de Jesús porque indica que bautizaban con la autoridad que Jesús dio, no que únicamente bautizaban en el nombre de Jesús. Es un error bautizar a las personas únicamente en ese nombre, porque cuando bautizamos, ¿verdad?, en el nombre del Padre, decimos,
esa persona que fue salva en el pasado cuando recibió a Cristo y que ahorita simplemente está dando un testimonio público de fe, se está bautizando porque es alguien que quiere tener comunión con el Padre, comunión con el Hijo y comunión con el Espíritu Santo. Hay quien argumenta, pero ¿cuál es el nombre del Padre? No estamos diciendo que sea en el nombre de Germán Álvarez, ¿verdad? En el nombre de Jehová, o en el nombre de Jehová Shalom, en el nombre, no. Cuando hablamos en el nombre de, no significa que digas su nombre, sino que estás haciendo referencia a que va a tener comunión con Dios en toda su plenitud. Y entonces dice, instrúyelos para que guarden las cosas que les he mandado todas, y yo les garantizo que voy a estar con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Los discípulos no iban a estar con nosotros hasta el fin del mundo, la iglesia sí. ¿Nos damos cuenta? Ese es un detalle muy interesante. Bien. Este evangelio, pues ya lo dije en varias ocasiones, es un evangelio hermoso. Aquí en la presentación tienen el tema, tienen los versos clave, tienen los 5 grandes discursos que yo les comentaba, y también, como lo hacemos en cada ocasión, con cada libro, vamos a tratar de hacer un pequeño bosquejo del libro. Hay por lo menos 8 secciones. Para no perder la costumbre, miren, allí me faltó uno que voy a corregir de inmediato porque si no, luego queda incompleto. Mientras, déjenme, se las voy leyendo. La primera, el primer bloque en el que podremos nosotros dividir, hermanos, este libro. Déjenme compartirlos para que lo puedan ver. Es el cumplimiento de las profecías de la venida del Mesías, de los capítulos 1:1 al capítulo 4:11. Las enseñanzas del Mesías, del capítulo 4, versículo 12, a los capítulos 7:29. 3. La deidad del Mesías revelado a través de los milagros, capítulos 8:1 al 11:1. El reino del Mesías revelado a través de las parábolas, 11:2 al 13:53. La redención del Mesías anunciado, del 13:54 al 19:2. La oposición de los enemigos del Mesías, de 19:3 al 26:2. La pasión del Mesías, 26:3 al 28:10. Y finalmente la gran comisión del Mesías, que es el capítulo 28, versículos 11 al 20. Y cuando hablamos de la gran comisión, pues hablamos de la gran comisión o la tarea que ese Mesías, Jesucristo, dejó precisamente, hermanos, para su iglesia. Hay muchos detalles interesantes que ustedes van a poder encontrar de manera personal conforme vayan leyendo, hermanos, este evangelio. Bien, vamos a entrar al libro número 10. Y el número 10, hermanos, es otro evangelio, es otro de los sinópticos. Recuerden que hay 3 evangelios que se conocen como sinópticos, que es un término que se acuñó aproximadamente en el siglo XVIII para hacer referencia a los evangelios de Mateo, Marcos y Lucas, en virtud de que su contenido, ¿verdad?, es muy semejante entre sí y complementa de manera precisa y sinóptica, resumida, la vida, hermanos, de nuestro Señor Jesucristo. El tercer evangelio del que vamos a hablar entonces es en el orden, es el libro número 10, es el evangelio de Lucas. Vamos a hablar un poquito de Lucas, aunque vamos a empezar preguntándonos. Si Marcos presenta a Jesús como siervo, Mateo lo presenta como rey, entonces Lucas, ¿cómo presenta a Jesucristo? Bueno, Lucas presenta a Jesús como un hombre, como hombre. Ahora, la pregunta es ¿por qué Lucas presenta a Jesús como hombre? Bueno, porque él va a demostrar que Jesús era un verdadero ser humano. Pero no era cualquier ser humano, él era un hombre perfecto. ¿Perfecto en qué sentido? Ojo, en la cultura griega, porque él escribe a los griegos, la perfección tenía que ver con la belleza exterior. Por eso el griego se preocupaba mucho por la apariencia física, por un cuerpo bien formado a través del ejercicio o quizás a través del conocimiento. Pero Lucas va a presentar a Jesús como el hombre perfecto. ¿Perfecto en qué sentido? Porque es sin pecado. Es el hombre perfecto sin pecado que revela la maldad del pecado, la locura del pecado. Y es un hombre que va a resaltar en su propia vida la belleza, pero de la santidad en la vida.
en las acciones cotidianas. Lucas va a comprobar a través de su evangelio que ese hombre también es Dios. Porque Jesús era 100% hombre, pero también 100% Dios. Más adelante, en la mitad del siglo I, va a aparecer un grupo muy peligroso, conocido como gnósticos, de los cuales vamos a empezar a hablar cuando lleguemos a Colosenses, que empezó a poner en tela de juicio esta humanidad de Jesús o la deidad de Jesús. Pero Lucas, en este momento, él está escribiendo para demostrar que Jesús es hombre, pero que también Jesús es Dios. Incluso, por lo menos en 24 ocasiones lo llama el Hijo del Hombre. Si ustedes me han hecho favor de poner atención en las clases que les he compartido, que hemos venido estudiando, les comentaba que el Hijo del Hombre era una de las maneras preferidas que utilizaba Jesucristo para referirse a sí mismo, porque es como lo había referenciado, hermanos, el profeta Daniel en la visión que tuvo allá en Daniel capítulo 7, versículo 13, ¿se acuerdan, hermanos? Para hacer referencia, yo les comentaba que Daniel vio en visión aquel Mesías, pero glorificado, cuando apenas estaba siendo asignado por el Padre para venir a la tierra. Entonces, Lucas es un autor que va a resaltar la unidad perfecta del hombre, de ese hombre, ¿verdad? De ese Jesús que es hombre y que es Dios. Va a resaltar su humanidad, pero va a resaltar que Él es el Mesías. Y es que saben una cosa, ¿por qué Lucas presenta a Jesús como el hombre ideal, como el hombre perfecto? Porque los griegos, hermanos, estaban en la búsqueda constante del hombre ideal. Es decir, Lucas les va a decir, lo que ustedes están buscando, lo van a encontrar en la persona de Jesucristo. Y eso es algo muy hermoso, hermanos, porque lo que todo ser humano está buscando, lo va a encontrar definitivamente en la persona de Jesucristo. Ahora, Lucas. Es interesante que Lucas no hace referencia a su nombre. Su nombre no aparece en el Evangelio, hermanos. Un detalle adicional es que Lucas es el único autor gentil que escribió, hermanos, en el Nuevo Testamento. Pero un detalle interesante más es que Lucas, hermanos, se convirtió en un autor tan relevante, que únicamente con el contenido de su evangelio y del libro de los Hechos, el cual también escribió, se estima que él escribió por lo menos el 25% del contenido de todo el Nuevo Testamento. Es decir, uno de los autores más importantes del Nuevo Testamento es Lucas. Cuando sumamos la cantidad de expresiones, de palabras que están en Lucas y Hechos, sumamos el 25%, hermanos, del contenido. Ahora bien, historiadores tan importantes como Ireneo, hermanos, que vivió aproximadamente a finales del siglo II, ¿verdad? Él comenta que el autor de este evangelio es el propio Lucas. O Justino Mártir, que vivió a mediados del siglo II, allá por el 150 después de Cristo. O el mismo canon de Muratori, que es considerado uno de los primeros cánones que hubo del Nuevo Testamento, concuerdan en que el autor de este evangelio es Lucas, el médico amado. Lucas, entonces, lo acabo de mencionar hace rato, cuando vamos leyendo la Biblia, nos damos cuenta que él es de una profesión particular, él es médico. Ahora, cuando leemos el evangelio de Lucas, nos damos cuenta que este evangelio tiene muchas referencias médicas. Y es natural. Un ingeniero, un arquitecto, un cirujano, en su manera de expresarse cuando escribe, va a utilizar términos afines a su profesión o a su oficio. Y entonces era de esperarse que Lucas utilice referencias de esta naturaleza. Algo interesante también, hermanos, es que al estudiar el Evangelio de Lucas en el idioma original, que es el griego, se puede percibir que es un hombre instruido el que está escribiendo, porque utiliza palabras que no utilizaría una persona con poca instrucción. Se cree, hermanos, que debido al origen de Lucas, él probablemente, hermanos, estudió su profesión en Tarso. Tarso en aquel entonces era una ciudad muy importante.
En aquel entonces en Tarso había una universidad. Se cree que Lucas, hermanos, llegó al conocimiento de Cristo por influencia de Pablo, quien también también tenía su origen en aquel lugar. Lucas le va a escribir particularmente a un hombre y de allí, ¿verdad?, a alguien influenciado con esa cultura griega. Lucas es un hombre culto que le va a escribir a una persona muy culta, también que es un hombre llamado Teófilo. Teófilo, hermanos, entendemos, es un nombre que significa amigo de Dios, era un hombre interesado en la vida de Jesucristo, era alguien que tenía el anhelo de tener al alcance de su mano la información histórica exacta que hablara de la persona de ese Jesús, pero seguramente, hermanos, si Teófilo, a quien se dirige como un hombre excelentísimo, era un hombre de gran relevancia, importancia y culto, pues él necesitaba tener en sus manos un documento digno de crédito, un documento que le permitía tener un conocimiento, pero un conocimiento confiable. Y entonces cuando Lucas decide escribir el Evangelio para este hombre, a través del cual lo va a guiar al conocimiento de las cosas eternas y de las cosas espirituales, él realmente se enfrasca en una tarea de investigación que le lleva a lograr, hermanos, el hermoso Evangelio que él escribió. Ahora, ¿por qué es interesante el Evangelio de Lucas? Porque si bien es cierto, Lucas no anduvo con Jesucristo, él amó a Jesucristo de tal manera que se propuso investigar de verdad a detalle, hermanos. Si ustedes se han dado cuenta, el Evangelio de Lucas tiene información que no tiene ningún evangelio. Tiene detalles que solamente los pudo haber conseguido al haber acudido a fuentes primarias. Se cree que él habló directamente con María, la madre de Jesús, que fue directamente a investigar muchas cosas. Ahora, ¿por qué es interesante eso también? Porque nos damos cuenta que Lucas es un hombre que sí llegó a la fe, sí llegó al conocimiento de Cristo a través de la fe, pero también a través del raciocinio, a través del conocimiento. La fe de Lucas no se basó en especulaciones o en lo que alguien le dijo, ¿no? Él se enteró de primera mano. Él no escuchó teorías. Él fue a la ciudad, ¿verdad?, donde él vivió, a recabar datos históricos fidedignos. Por eso, hermanos, este evangelio es muy importante. Por eso es que nosotros como hijos de Dios, hermanos, y perdón que a veces parezca disco rayado, debemos de preocuparnos por leer. Yo no sé cuántos de ustedes, hermanos, han leído los libros que les he pedido. Es muy probable, y espero ojalá me equivoque en lo que voy a decir, pero es muy probable que por lo menos alguno ni siquiera los haya ojeado, los haya abierto. Hermanos, es importante leer, hay que leer, hay que llenarse de la Biblia, pero también hay que leer esos registros históricos, esa información relevante que nos permite complementar la información. Hay que estar bien documentados, hermanos. Quiero contarles una anécdota. Hace un tiempo, hermanos, en el seminario, en clases presenciales, mucho antes de la pandemia, yo siempre tengo como costumbre, en todas mis materias siempre dejo 2 o 3 libros para leer. Y recuerdo un alumno, hermanos, que por cierto, él iba a ser misionero. Cuando pedí en la clase que me hablaran acerca del libro que yo les había pedido de leer, él me dijo, pastor, pues sinceramente yo ni lo leí ni pienso leer. Le dije, ok, le digo, ¿y por qué no lo pienso leer? Dijo, ¿por qué no? O sea, porque para mí la Biblia es suficiente. Le digo, qué bueno, le digo, está bien. Le digo, realmente la Biblia es suficiente para el Evangelio, es suficiente para la fe, es suficiente para conocer a Dios de manera suficiente. Estoy de acuerdo contigo. Le dije, pero hay mucha información adicional que es importante que tú la leas, que tú la estudies. Le dije, porque cada día en las iglesias hay más personas que tienen acceso a las universidades, a estudiar. Hermanos, yo tengo 55 años. Los creyentes de las iglesias de hoy no son como los creyentes de mis tiempos, que te hacían una pregunta y tú les decías algo. Muy bien, hermano, gracias. No, los jóvenes hoy preguntan, cuestionan, investigan, dialogan. Quieren respuestas fundamentadas. Y si nosotros como cristianos, hermanos, o como pastores, o misioneros, o predicadores, o maestros, no estamos dispuestos a ir más allá en la búsqueda de información, pues entonces, hermanos, nuestra fe
no va a estar mal, está bien, está fundamentada en Jesucristo. Claro que sí, está bien. Pero, hermanos, es bueno estudiar, es bueno cultivar, así es bueno aprender. Y Lucas es un hombre que lo hace. Y cuando él lo hace, él descubre cosas que los demás no es que no habían descubierto, sino que él las encontró y estaban allí. Y si él no hubiera tenido ese deseo, hermanos, no hubiera podido. Nosotros no hubiéramos podido tener acceso. Yo quiero pensar que cuando Teófilo tuvo en la mano un escrito tan ricamente escrito, tan claramente escrito, tan profundo, tan bien fundamentado con hechos reales, lo leyó con más deseo y con más pasión. ¿Sí nos damos cuenta? Entonces, toda esa gente que muchas veces llega a la iglesia, hermanos, con un nivel cultural, de estudios, de preparación académica, quiere encontrar a alguien que esté dispuesta a dialogar con ella, a discutir con ella, a mostrar que realmente tiene conocimiento de lo que pregunta, ¿verdad? Porque si no, muchas veces, hermanos, va a terminar yéndose. Y eso es lo que pasa muchas veces. A veces hay hermanos que les molesta que los jóvenes universitarios pregunten y cuestionen. Ya de seguro estás dudando de tu fe. ¿Y quién te metió eso en la cabeza? Y no tienes por qué estar preguntando. Tú simplemente tienes que creer y ya. No, sí hay que creer, pero ¿por qué? ¿Pero por qué tengo que creer? Y Lucas, hermanos, estaba convencido porque había ido a las fuentes. Cuando analizamos el Evangelio, nos damos cuenta entonces, hermanos, de que Lucas, él tuvo que haber consultado personalmente varias fuentes. Sí, quizás también platicó con Marcos, autor del primer Evangelio, porque seguramente lo conocía. En algún momento estuvieron juntos, pues fueron parte del equipo de Pablo. Probablemente conoció también a Mateo y pudo haber platicado con él. Pero también, hermanos, es altamente probable y prácticamente seguro que platicó con María, la madre del Señor, porque nadie nos da detalles como nos da él. Ningún otro evangelio tiene los detalles de la infancia de Jesús que tiene Lucas. Por ejemplo, les voy a leer Lucas capítulo 2, o si quieren buscarlo, adelante, hermanos, por favor. Lucas capítulo 2. Es más, les pido de favor que sí lo busquen porque me parece que es relevante, ¿verdad? Lucas capítulo 2, solamente por comprobarles lo que estoy comentando, la profundidad, la manera tan particular en la que Lucas escribe, cómo él realmente da información que nosotros no vamos a encontrar en otro lugar, y es Lucas. Hermanos, hay muchos libros que se han escrito, muchos libros gnósticos sobre todo, que se han escrito acerca de la vida y de la infancia del Señor Jesucristo, que únicamente incluyen tonterías, ¿verdad? Pero Lucas nos va a decir con precisión detalles. Dice Lucas 2:7, y dio a luz a su hijo primogénito y lo envolvió en pañales y lo puso en un pesebre porque no había lugar para ellos en el mesón. Nos habla de Jesús el niño, el bebé que nace. Vamos a ver el 2:21. Cumplidos los 8 días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús, el cual había sido puesto por el ángel antes de que fuese concebido. Y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor. Nos habla del niño que está cumpliendo, ¿verdad? A través de sus padres, con todos los requisitos de la ley, la circuncisión y la presentación en el templo. 39. Después de haber cumplido con todo lo prescrito en la ley del Señor, volvieron a Galilea, a su ciudad de Nazaret. Y ojo con el versículo 40. ¿Qué hizo Jesucristo durante su niñez? Es la pregunta que nos planteamos todos. Y Lucas la responde. Y el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría, y la gracia de Dios era sobre él. Era un niño normal, común, que vivía bajo la tutela, bajo el cuidado de sus padres, pero que crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría. Qué tremenda tarea tomó José y María. Educar a Jesús en el conocimiento de la ley, y él crecía, ¿verdad? Él aprovechaba bien el tiempo. La gracia de Dios estaba sobre él porque estaba mostrando esa obediencia desde niño, adolescente. Ojo, 41. Iban sus padres todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua, porque es una de las fiestas obligatorias en las que se tenía que viajar.
y cuando tuvo 12 años. ¿Qué hizo durante su niñez? Estuvo en casa, creciendo, fortaleciéndose, llenándose de sabiduría. ¿Qué hizo a los 12? Ahora, ¿por qué Lucas habla de 12? No de 8, no de 9, no de 14. Porque los niños varones a los 12 tenían que ser llevados con los maestros. El hijo judío hasta los 4 años, el varoncito hasta los 4 años, estaba bajo el cuidado de su madre. Entre los 4 y los 12, bajo el cuidado de su padre, quien tenía que enseñarle la ley. Y a partir de los 12 tenía que ser llevado con los maestros de la ley. Y entonces dice, y cuando tuvo 12, es decir, cuando fue un adolescente, subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. Voy al 51, 2:51. Y descendió con ellos y volvió a Nazaret y estaba sujeto a ellos. Y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Yo me imagino a Lucas platicando con María, ¿verdad? Y relatándole cómo era ese niño, cómo se... Y yo creo, y a lo mejor Lucas un día le preguntó, oye María, a ver, aquí entre nos, esto no se lo voy a contar a nadie, ¿cómo se portaba Jesús? Y le dice, estaba sujeto a nosotros. Y entonces Lucas dice, no, sí lo voy a escribir. Qué maravilloso. Qué maravilloso es darnos cuenta, ¿verdad? Que ese niño crece, ese adolescente sabe, ¿verdad? Está consciente de la tarea a la que vino, pero está mostrando obediencia, está mostrando sujeción a sus padres, está desarrollándose, está creciendo, muy seguramente aprendiendo primero que nada el oficio de su padre, como era costumbre en aquel tiempo, asumiéndolo una vez que José muere, porque se cree que él muere cuando él tiene una edad temprana, sí, pero no así olvidándose, no permitió que nada lo desviara de la tarea. Sigue creciendo en sabiduría, también en estatura, y sigue creciendo en gracia para con Dios, pero ahora también añade delante de los hombres. Es decir, él cuidó siempre, no hubo nada reprochable en él, para que cuando se diera a conocer y llegara a su ministerio, él pudiese tener la autoridad necesaria para hacerlo. ¿Quieres instruir a un niño, hermana, en la escuela dominical? ¿Quieres instruir a un adolescente? ¿Quieres instruir a un hijo tuyo? Aquí está, ¿verdad? Jesús, obediente, sujeto, creciendo en gracia para con Dios y los hombres. Entonces vemos al niño que nace, vemos al niño que cumple con los requisitos de la ley, vemos al adolescente que es llevado por los maestros y que les demuestra que ahora sabe más que ellos, lo vemos sujeto, pero ahora vemos al hombre, o más bien al varón maduro ya, listo. Y por eso llegamos al 3:53. Jesús mismo, al comenzar su ministerio, era como de 30 años. Acuérdense, no de 30, como de 30. Se estima que serían unos 33 más o menos cuando comenzó su ministerio. Hijo, según se creía, de José, hijo de Eli. Si nos damos cuenta cómo Lucas en tan pocos versículos nos resume lo que todo mundo se pregunta respecto a la vida de Jesucristo, todo lo que tú y yo necesitamos saber de la niñez, infancia, adolescencia, edad varonil de Jesús, está resumido en estos versículos. Bueno, regresamos entonces a Lucas. ¿Quién es Lucas? Lucas no solamente es el médico que se convierte en autor, Lucas es compañero de Pablo en su segundo viaje misionero porque se une a Pablo en Troas y también lo acompaña durante su tercer viaje misionero. ¿De dónde es originario Lucas? Él es nativo, hermanos, de Antioquía, de Siria. Dice Hechos capítulo 16, versículo 10. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que le anunciáramos el evangelio. Hermanos, Lucas, ¿por qué se convierte en compañero de Pablo? Porque era un hombre con iniciativa. Lucas no era un hombre, no era un cristiano a quien tenías que estar correteando para que participara de las actividades en la iglesia. Es alguien que tenía iniciativa. Se encuentra con Pablo, cree en Jesucristo, sabe que Pablo es misionero, que está viajando por el mundo, tiene una visión en la que el Señor, a través de su espíritu, le dice a dónde ir a Pablo y dice, yo voy con ustedes. Dice, ese llamado también es para mí porque yo también quiero servir. Lucas se llegó a convertir en alguien muy valioso para Pablo, tanto que en Colosenses 4:14 dice, lo saluda Lucas, el médico amado. Ahora, ojo, hermanos, ¿por qué Lucas vino a ser un elemento muy importante en la vida de Pablo? Por su profesión médica.
No solamente fue útil para el ministerio como compañero, más tarde como autor, sino que muy probablemente, hermanos, es mi opinión personal, aclaro, es mi opinión personal que Lucas se convirtió en el médico personal de Pablo, por eso estuvo con él. Prácticamente a partir de que se encontró con Pablo, se quedó con él toda su vida, excepto cuando se quedó a pastorear una iglesia. ¡Qué hermoso! ¡Qué hermoso! Ahora, déjame decirles, hermanos, porque quiero comentarte esto. A pesar de que la quinta materia que les voy a enseñar es la de misiones, quiero hablarles un poquito aquí. A veces exaltamos mucho a los misioneros o a los pastores como si fuéramos personas especiales. Pero los pastores y los misioneros no tenemos nada de especial. Simplemente somos cristianos comunes y corrientes, ¿verdad? Que estamos sirviendo a Cristo. No tenemos nada especial, ¿verdad? El especial es Cristo. Ahora, ¿por qué digo esto? Porque hoy en día, cuando algún joven, una señorita, un hermano deja su profesión para servir a Cristo, decimos, wow, es que el hermano dejó su profesión y mira, y se va a ir como misionero. A ver, espérame, Lucas en una época cuando no había tantos médicos como hoy, cuando estudiar una profesión realmente tenía relevancia, la dejó, la abandonó. Él pudo haber tenido un futuro asegurado con su carrera médica. Pero en lugar de curar a miles de personas, él se dedicó a ser misionero y el médico personal de Jesús, porque entendió que la manera más valiosa que podemos encontrar como seres humanos de invertir nuestras vidas es para Cristo, hermanos. Lamentablemente yo conozco hermanos que han sido llamados a las misiones, que han sido llamados al pastorado y van por el mundo así como levantándose el cuello. Pues es que yo dejé mi profesión, yo dejé esto, yo dejé el otro. No, no. Simplemente quisiste obedecer al Señor porque Él te llamó y lo único que tienes que hacer es eso. De hecho, Lucas nunca se resalta a sí mismo. Es Pablo el que lo resalta porque dice, es el médico amado, es aquel que se convirtió en alguien útil para mí y a quien amé. Qué maravilloso, ¿no creen ustedes? ¿Por qué desperdiciar una vida para ir a servir a un único hombre? Hermanos, no es una vida desperdiciada, porque servir al Señor nunca va a ser un desperdicio. Y finalmente, en Filemón, versículo 24, escribe Pablo, Marcos, Aristarco, Demas y Lucas, mis colaboradores. Hermanos, cuando nosotros leemos, es porque estamos hablando acerca de Lucas, estamos conociendo al hombre para conocer lo importante de su evangelio, nos damos cuenta que por lo que indica entonces Hechos 16, que les leí hace ratito, Hechos 16:10, es muy probable que cuando se funda la iglesia de Filipos, Lucas se queda allí como pastor durante un tiempo. ¿Por qué? Porque cuando nosotros estamos leyendo Hechos, y Lucas, que es el autor, está incluyéndose en los diálogos. Pero a partir de Hechos 16:40, él ya no se incluye. Dice, entonces saliendo de la cárcel, entraron en casa de Lidia y habiendo visto a los hermanos, los consolaron y se fueron. Ya no se incluye. Mientras que en el 16 dice, nos fuimos, en el 16:40 dice, se fueron. Y la única razón que encuentran, hermanos, o que se encuentra cuando se estudia la Biblia, es que él se quedó por un tiempo a pastorear la iglesia de Filipos. Es más, se quedó por varios años, porque hasta el tercer viaje misionero que Pablo vuelve a la ciudad, Lucas se vuelve a unir nuevamente, y es hasta ese momento del tercer viaje misionero cuando Lucas se vuelve a incluir como parte del trabajo. Si es así, entonces esto implica, hermanos, que Lucas no solamente era un colaborador, sino que creció tanto, ¿verdad?, que aceptó el llamado al ministerio, y él tenía no solamente la capacidad de quedarse como pastor, sino también de ir con Pablo a establecer iglesias, hermanos, a otro lugar. Hay una referencia en 2 Corintios 8:18, hermanos, que no habla de Lucas, está claro, pero dicen los estudiosos de la Biblia que es muy probable que se refiera a Lucas,
porque está hablando de una persona que está allí. Dice, y enviamos juntamente con él al hermano cuya alabanza en el evangelio se oye por todas las iglesias. Es decir, cuando hermanos de Filipos acompañaron a otros a dejar las ofrendas, hermanos, para los pobres de Jerusalén, es muy probable que Lucas fue con ellos. Y si esta referencia es a Lucas, entonces implica que a través del tiempo se ganó el respeto de las iglesias. Ahora, un detalle más para terminar un poquito acerca de hablar de Lucas. Y aquí sí les pido que me acompañen a 2 Timoteo capítulo 4, versículo 11, para comprobar la fidelidad de Lucas. Él conoce a Pablo, se une con él al ministerio y a partir de ese momento se queda con él para siempre. ¿Cómo podemos saberlo? Porque la segunda epístola de Pablo a Timoteo es la última que él escribe y dice, solo Lucas está conmigo. Es decir, Lucas fue fiel hasta el final. Toma Marcos y tráele conmigo porque me es útil para el ministerio. Lucas es fue de esos hombres, de esos miembros de la iglesia con los que tú siempre puedes contar. Qué bonito, ¿no? Es cuando en la iglesia hay hermanas, hay hermanos, que tú convocas a algo, pides una ayuda para algo y tú sabes quién, no sabes quién va a venir, pero estás seguro de quién sí lo va a hacer. Tú sabes que la hermana fulana de tal, el hermano fulano de tal, esos seguros aquí están, esos no te preocupes, porque allí va a estar contigo, en todo momento. Ese era Lucas. Híjole, hermanos, es tan hermoso este evangelio que así como Mateo tiene diferentes particularidades, como el hecho de hacer referencia a las promesas de Jesús, como el hecho de hacer referencia a mujeres en su genealogía, como el hecho de presentarlo como rey, etcétera, que Lucas también tiene muchas particularidades, hermanos. Voy a mencionarlas, creo que vale la pena mencionarlas, y es el hecho de que también incluye una genealogía. Pero a diferencia de Mateo, que incluye la genealogía de Jesús por la vía de José, Lucas incluye la genealogía por la vía de María. A diferencia de Mateo, que llega hasta Abraham, el padre de la nación, y David, ¿verdad?, a quien se le promete la descendencia real para siempre, Lucas traza la genealogía de Jesús hasta Adán. Esa es una gran diferencia. La pregunta es ¿por qué? Porque va a demostrar que ese hombre, ¿verdad? Hay algo muy interesante. El linaje, él traza, me regreso, él traza la genealogía de María hasta Adán, el padre del género humano, y no desde Abraham, el padre del pueblo judío. ¿Por qué? Porque aquel hombre, Jesús, ese hombre perfecto, es el salvador de todo hombre. Es el salvador de toda la humanidad. No nada más de su pueblo. Por eso no se queda con Abraham. No nada más de una nación, no nada más de un pueblo, sino de todos los hombres que han descendido desde Adán. Por eso es interesante, hermanos, de verdad, observar los detalles cuando leemos. La segunda particularidad, ya la mencioné, él habla del nacimiento, de la infancia y de la niñez de Jesucristo. Una tercera cosa es que él también incluye prácticamente todo el ministerio de Jesucristo desde su nacimiento hasta su muerte y su resurrección, es decir, los 35, 36 años aproximadamente. En capítulos, hermanos, es más corto que el Evangelio de Mateo, aunque el contenido es más largo. ¿Por qué es relevante también el Evangelio de Lucas? ¿Qué particularidad tiene este Evangelio que no tienen otros? Por lo menos no de la manera en la que este autor escribe. Que Lucas va a demostrarnos que ese hombre llamado Jesús tenía una vida devocional personal, muy íntima con el Padre, porque Lucas contiene por lo menos 9 referencias a 9 momentos en los cuales Jesús está orando.
él nos va a enseñar que la oración para Jesucristo era algo primordial. De hecho, si ustedes traen a la memoria Lucas, dice que Jesús enseña una parábola en la que habla acerca de la necesidad de orar siempre y no desmayar. Déjenme ahondar un poquito en el punto anterior. El Evangelio de Mateo, hermanos, contiene más capítulos, pero menos contenido, menos texto. Los capítulos de Lucas son menos, como lo acabo de mencionar, son 24, pero son mucho más largos. Y por lo menos la mitad de la información que este autor escribió no se menciona por ninguno de los otros 3 evangelistas. Fíjense qué interesante. Por lo menos la mitad de información que él escribe no la incluye ninguno de los otros evangelistas. Es decir, él fue un investigador realmente entregado. Lucas, cuando escribe en su evangelio, él, cuando escribe, hermanos, nos damos cuenta que hace mucho énfasis en los marginados por la sociedad. Él observa cómo Jesús hace mucho énfasis en este segmento de la sociedad, en las mujeres, lo que los maestros de aquel tiempo no hacían, en los niños, lo que los maestros en aquel entonces no hacían, en los pobres, claro que también con los ricos. Pero es Lucas, hermanos, el que va a hacer referencia al hecho de que, por ejemplo, las mujeres eran las que sostenían a Jesús durante su ministerio terrenal. ¿Cómo vivió Jesús durante todo su ministerio? ¿Cómo se sostuvo? Las mujeres lo apoyaban, hermanos. Ahora, hay un detalle interesante. Yo les comentaba que Mateo contiene una genealogía a través de José y Lucas contiene una genealogía a través de María. Y la pregunta es, ¿por qué es importante saber esto? Porque, hermanos, vamos a tratar de explicar esto con un poquito de detalle, porque este es un punto relevante que quizás algunos no hemos escuchado en algún momento. Déjenme decirles lo siguiente. Déjenme empezarles diciendo que después de que María concibe del Espíritu Santo, todos lo sabemos, él se casa con José antes de que Jesús naciera, ¿verdad? Por lo tanto, Jesús cuando nace es hijo legal de José. No es hijo biológico, es hijo legal de José. Esta es la explicación más sencilla de cómo el hijo de José, el hijo legal, como hijo de Dios, concebido por el Espíritu Santo a través de María, tendría aparentemente el derecho de sentarse sobre el trono de David. Pero, hermanos, ¿qué creen? Si Jesús hubiera nacido como hijo de José, como hijo biológico de José, que no podía hacerlo porque él tenía que ser sin pecado, pero suponiendo que él hubiese nacido como hijo de José, de la simiente de David, él no hubiera podido sentarse en el trono. Él no tendría derecho a ser llamado rey. ¿Por qué? Porque si ustedes observan bien la genealogía de Mateo, Mateo hace la genealogía de José. Los ascendientes de José fueron por la línea de Salomón. Esto es un detalle interesante. Los ascendientes de José fueron por la línea de Salomón a través de un hombre llamado Jeconías, o Conías, como también se le conoce en la Biblia. ¿Y qué tiene esto de relevante? Escuchen lo que dice Jeremías 22, 28 al 30. Jeremías 22, 28 al 30. ¿Es este hombre Conías una vasija despreciada y quebrada? ¿Es un trasto que nadie estima? ¿Por qué fueron arrojados él y su generación y echados a tierra que no habían conocido? Tierra, 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 oye palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová. Escriban lo que sucederá a este hombre privado de descendencia. Hombre a quien nada próspero sucederá en todos los días de su vida, porque ninguno de su descendencia logrará sentarse sobre el trono de David, ni reinar sobre Judá. ¿Se dan cuenta, hermanos? La simiente de Salomón
de la cual venía José, a través de Conías fue cortada. Perdieron el derecho al trono. Jamás sus descendientes iban a poder sentarse sobre el trono de David. Pero la simiente de Natán, de la tribu de Judá, y simiente de David, de los ascendientes de María, esa no fue cortada. Y por eso es que él tiene derecho a ser llamado el rey de los judíos. La simiente de David, a través de la familia de Natán, podía centrarse, hermanos, en el trono. Jesús aún no lleva a cabo esa función como rey de Israel. Eso va a ocurrir realmente, hermanos, en el día de Jehová, ¿verdad? Cuando él venga por segunda vez. Pero es un detalle muy interesante, hermanos. Y allí la relevancia de considerar este detalle. Finalmente, antes de entrar ya al libro como tal, Lucas, hermanos, es un hombre que se gozó tanto en conocer a la persona de Jesucristo a través de la predicación de Pablo, ¿sí? Que cuando él escribe su evangelio, ¿qué creen, hermanos? Él resalta mucho el gozo. Les voy a leer 3 versículos, se los voy a dictar. Lucas 12:10, 15:32 y 24:52. 2:10, 15:32 y 24:52. Dice el primero, 2:10. Pero el ángel les dijo, no teman, porque aquí les doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo. Gozo al anunciarse el nacimiento de Jesús. 15:32. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Gozo cuando los hijos pródigos vuelven a casa. 24:52. Ellos, después de haberle adorado, volvieron a Jerusalén con gran gozo por haber despedido, hermanos, al Señor Jesucristo. Entonces, Lucas puede considerarse, hermanos, como un evangelio que resalta el gozo, ¿verdad? El gozo de su autor al conocer, hermanos, a Jesucristo. Entremos entonces al evangelio. El autor, bueno, pues Lucas, por eso llevamos tantos minutos hablando de él. ¿Cuándo se escribe este evangelio? Muy cerca del evangelio, en la misma época, en el mismo tiempo que el anterior Mateo, en el 58, después de Cristo. Se cree que Lucas estaba en Cesarea cuando está escribiendo este libro, porque en ese momento Pablo está encarcelado allí, y él aprovecha, hermanos, para empezar a escribir el evangelio. ¿Quién es el destinatario? Un hombre llamado Teófilo, cuyo nombre significa amigo de Dios. Algunos piensan, ojo, algunos piensan, no hay manera de comprobar, que Teófilo muy probablemente también era médico. Eso no lo sabemos. Y en virtud de que Teófilo es un griego, entonces de manera general, este evangelio está destinado a los griegos. Marcos a los romanos, Mateo a los judíos, Lucas a los griegos. Era un hombre muy importante en ese tiempo, y lo podemos comprender de Lucas 1:3. Me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. ¿Por qué es importante este evangelio? Bueno, creo que ya está de más mencionarlo, que es relevante porque el evangelio de Cristo es inclusivo. Vamos a ver únicamente un versículo clave antes de entrar al siguiente libro. Por favor, alguien prenda su micrófono y lea Lucas 19:10. Lucas capítulo 19, versículo 10. Estamos estudiando la materia de libro por libro, Nuevo Testamento, y estamos estudiando cada uno de los libros que componen el Nuevo Testamento, tratando de hacerlo de manera cronológica para poder comprender un poquito mejor el impacto a los primeros oyentes. ¿Qué dice Lucas 19:10, hermanos? ¿Puedo leerlo yo, pastor? Por favor. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Comentaba que la referencia hijo de hombre está repetida muchas veces y ya expliqué la razón en la parte introductoria y va a aclarar ahora que es el que vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. En este caso, pues a toda la humanidad. Un bosquejo práctico de este libro, ¿podemos hacerlo? Por supuesto que sí, como
el de cualquier otro libro, y sería el siguiente. Uno, el primer bloque es una introducción del capítulo 1, versículos 1 al 4. El segundo bloque, infancia de Juan el Bautista y de Jesús, de los capítulos 1:5 al 2:52. 3, preparación del ministerio de Jesús, capítulo 3:1 al 4:13. 4, ministerio de Jesús en Galilea, 4:14 al 9:50. El viaje a Jerusalén, 9:51 al 19:27. El ministerio de Jesús en Jerusalén, 19:28 al 21:38. Y pasión y muerte y resurrección del Señor en el 22:1 al 24:53. Muy bien, hermanos. ¿Preguntas? Antes de entrar al siguiente libro, ¿hay alguna pregunta, algún comentario antes de continuar? ¿Me estoy explicando con claridad, hermano Omar? Sí, pastor, buenas noches, pastores, hermanos. Buenas Pastor, noches. es una pregunta, un comentario y una duda. Sí, La pregunta es, ¿entonces Lucas no convivió con Jesús? no, Ok, no había escuchado muy bien, que no convivió con él. no. Ok, el comentario, pastor, si estoy mal, por favor, corríjame. Cuando Lucas, en su investigación de la vida de Jesús, narra hasta los 12 años y después se va con los maestros de la ley. No sé si en otros países como en México hay muchos comentarios, pues, que no están documentados y no son respaldados por ninguna prueba. Mucha gente dice que Jesús, desde su juventud hasta cuando vuelve a aparecer en la escena mundial nuevamente, que se fue al Tíbet y que fue a investigar, se fue a preparar y todo eso. Y creo que, pastor, esos pasajes que nos compartía son muy claros, nos dan evidencia de que Jesús estuvo con los maestros a partir de los 12 años hasta que otra vez vuelve a entrar en la escena mundial. Cuando Lucas dice que era como de 30 años, estuvo ese tiempo preparándose con los maestros. Bueno, aprovechando tu comentario antes de la última pregunta, a los 12 años se acostumbraba que los adolescentes de 12 años fueran con los maestros a aprender. No es el caso de Jesús, porque él terminó enseñándoles. Así que lo que él hizo fue regresarse a su casa y quedarse con sus padres y estar sujeto a ellos. Y no sé si me explico. Y en referencia a tu primer comentario, tienes razón. Prácticamente todos los libros que hablan de la infancia de Jesús son libros gnósticos, ¿verdad? Que aparecieron a mitad del primer siglo, porque el gnosticismo terminó viendo a Jesús como un maestro elevado, como alguien de mucho conocimiento, y donde tuvo ese conocimiento, dicen ellos, en aquellos lugares que tú ya hiciste referencia, pero no. Lucas nos deja muy en claro que durante su niñez, adolescencia, hasta la edad en la que él estuvo preparado para iniciar su ministerio, él estuvo en casa de sus padres. Okay. Gracias, pastor. Y la duda era respecto al otro libro que cuando se bautiza, Jesús dijo, bautizas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y en el libro de Hechos dice, hay que bautizarlos en el nombre de Jesús. Pastor, ¿es correcto entonces dar por hecho, tomando el tema del verso de Hechos, cuando Jesús dice que el Padre y él uno son, y otros pasajes que dicen que son uno, él y el Padre? Cuando tomamos el verso de Hechos que dicen que tienen que ser bautizados en el nombre de Jesús, tenemos que dar por hecho que Jesús, o sea, es con el Padre y el Padre es uno con él, o ahí es mi duda. No sé si es mi audio, pero como que te escuché un poquito cortado. A ver, déjame repetir la pregunta para ver si entendí bien. Tu pregunta es si Jesús está haciendo implícitamente referencia a que Él es uno con el Padre. Sí, básicamente. Sí, por supuesto que sí. Por supuesto que sí. De hecho, lo vamos a ver cuando veamos el Evangelio de Juan, cómo Él repetidamente dice, yo y el Padre uno somos, el que me ha visto a mí ha visto al Padre, etcétera, etcétera. Y de hecho, la referencia de Jesús, de que sea bautizado en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Él está remarcando una doctrina que, si bien es cierto, el nombre Trinidad o Trinidad no es bíblico, porque es un término que más bien refleja
la persona del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, lo que está haciendo referencia a Jesús es Dios en toda su expresión, como Padre, como Hijo, como Espíritu, como Él es uno, de acuerdo a lo que dice la ley en Deuteronomio 6, ¿verdad? Tenemos que tener comunión con Él. Entonces, por eso es que lo correcto cuando bautizamos es, lo que tenemos que entender en Hechos, y es el siguiente libro que vamos a ver, cuando bautizaban en el nombre de, no significa que era nada más en el nombre de Jesús, sino con la autoridad que les dio. Es como si tú me das la autoridad para ir a recoger uno de los coches que tú vendes. Yo vengo en el nombre de Omar. Bueno, vengo con la autoridad de él, en todo lo que implica la autoridad que él implica, que eso conlleva. Pero sí, implícitamente está haciendo referencia a la unidad como Padre, como Hijo, como Espíritu Santo. Gracias, pastor. Gracias a ti. ¿Hay alguna otra duda o pregunta, hermanos? ¿Ninguna? Excelente. Sí, Vamos a yo, continuar. pastor, perdón, Ah. pastor, yo. Sí, es muy importante lo que usted comentaba, pastor, que nuestra fe no es una fe, no debe ser una fe ciega. Y sí, cultivarnos en cuanto a historia y demás, porque a mí me sucedió algo trabajando ya en laboratorio, como 20 años, y un Sí. patólogo compartiendo precisamente de mi fe, y un patólogo me preguntó, a ver, ¿quién era el rey en ese entonces, no? Sí. Y me quedé con cara de Juan, qué vergüenza Ajá. me dio, y entonces dije, no, sí, es necesario buscar, porque de por sí las personas que se dicen ateas dicen que el cristianismo es para ignorantes. Así es. Ujú. Así es. Gracias, pastor. Gracias a ti. Por eso la ocasión pasada hablábamos de la fe racional, ¿se acuerdan? Muy bien. Si no hay alguna otra pregunta, vamos a entrar al siguiente libro, hermanos, que es el libro número 11, el libro de Hechos. Y yo creo que aquí nos vamos a llevar los próximos minutos. ¿Quién es el autor? El autor es Lucas. ¿Quién es el destinatario? Es igual Teófilo. Aquí hay algo muy interesante, hermanos. ¿Se han dado cuenta que es muy probable? Te quiero llevar a pensar en lo siguiente, hermano. ¿Te ha pasado que cuando le vas a compartir de Cristo a alguien, en un acto de sinceridad, te das cuenta que quizás hay personas a las que les hablas con más interés que a otras? O dos, ¿te ha pasado que es más emocionante hablarle a una multitud que a una sola persona? Es decir, yo, por ejemplo, pienso en esto. Hay ocasiones en que un maestro de escuela dominical, por ejemplo, dice, bajen a sus niños a clases, y de repente ves subir a un niño, ¿no? ¿Qué pasó? Es que nomás era uno, mejor lo subí. O los adolescentes, no, pues es que nomás eran dos, mejor lo subí para que mejor oigan aquí la predicación. Y como que no le damos la importancia a una vida, le damos la importancia a un grupo. Para Lucas, una vida, la vida de Teófilo, era tan importante. Llevar al conocimiento de Cristo a una sola persona era tan relevante. El que esta persona estuviera plenamente convencida del evangelio de Jesucristo era tan importante que para él escribió un evangelio y el libro de los Hechos. El 25% del contenido del Nuevo Testamento está escrito para una sola persona. La pregunta es, ¿qué tan importante es una vida para ti y para mí cuando se trata de hablarle de Cristo? ¿No es cierto que a veces nos enojamos y nos fastidiamos cuando encontramos una persona que nos pregunta y no termina de preguntar? Sí, a veces nos molesta. Pero Lucas, hermanos, yo quiero pensar que él investigó con tanta profundidad y escribió con tanto detalle, porque Teófilo no era el que decía, porque yo creo que Teófilo, ahora, eso no dice la Biblia, eso lo creo yo nada más, y seguramente es una tontería, que Lucas le explicaba una cosa, pero ¿por qué? ¿Y dónde? ¿Y cuándo? ¿Y cómo? ¿Y dónde dice? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Y como para que no le quedaran dudas,
Él investiga a profundidad y escribe un evangelio, investiga a profundidad y escribe el libro de los Hechos. ¿Cuánto nosotros estamos dispuestos, hermanos, a ir a profundidad con cualquier persona que quiera saber del evangelio? A veces somos como algunos somos, no, sería un pecado decir todos, algunos somos de repente como los marchantes, ¿no? Como la gente que está en la calle en los tianguis vendiendo, ¿no? Le preguntas a cómo el kilo y en lugar de responderte te dice, ¿pero va a comprar o no? ¿No les ha pasado que van al tianguis? O no sé si en sus lugares de origen hay tianguis, hermanos. Aquí en México hay muchos tianguis. Y vas a, oye, ¿ya cómo el kilo de esto? ¿Va a comprar o no? Ah, no, perdón, no, pues te vas, me va a pegar, ¿no? Ahí sí te tratan como en tu casa, ¿no? Y a veces así nos pasa con las personas. No, hermanos. Una vida es tan importante como una multitud. Si tú eres maestro de escuela dominical y llegó un niño y tú preparaste tu clase, dale la clase a ese niño. Si tú eres pastor y de 50 miembros llegaron 5, predica con la misma pasión que si hubieran sido 1000. Porque para empezar, la presencia de Dios está allí y los ángeles de Dios están allí. Y nada más por eso tenemos que enseñar con gozo la palabra. Si nos damos cuenta de esto, hermanos, esto es muy importante. Entonces, el destinatario es Teófilo. ¿Cuál es el propósito del libro de Hechos? El libro de Hechos tiene como propósito relatar la historia del crecimiento de la iglesia que Jesús edificó durante su ministerio terrenal. Hermanos, el libro de Hechos es tan importante que es el único registro escrito con el que contamos para saber cómo la iglesia que Jesucristo estableció durante su ministerio creció. Si el libro de Hechos no se hubiera escrito, hermanos, no sabríamos qué pasó con la iglesia de Jesús. No sabríamos de los viajes misioneros de Pablo. No sabríamos de la llegada del Espíritu Santo. No sabríamos todo lo que hoy nosotros sabemos. Y si bien es cierto, ojo, hermanos, ojo, el libro de Lucas no es doctrinal. Perdón, el libro de Hechos no es doctrinal. Es un libro histórico. Lamentablemente, muchas iglesias carismáticas lo utilizan para fundamentar muchas de sus doctrinas. El libro de Hechos es un libro histórico. Abarca un periodo aproximado de 30 años en la historia de la iglesia. Lucas tiene como propósito, a través de este libro, demostrarnos cómo la iglesia, bajo el poder del Espíritu Santo, dio testimonio del poder salvador de Jesucristo en todo el mundo. Repito la idea. Lucas quiso demostrarle a Teófilo cómo la iglesia que Jesucristo estableció durante su ministerio, bajo el poder del Espíritu Santo, dio testimonio del poder salvador de Jesucristo. Y en el libro de los Hechos, hermanos, hay dos personajes clave que resaltan y prácticamente en ellos dos se divide el libro. Pedro. De Pedro se habla de los capítulos 1 al 12. ¿Por qué? Porque el área de actividad de la iglesia es en Palestina. Por eso se habla de Pedro, 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 Pedro. No es que no se hable de alguien más, es el personaje que resalta. ¿Por qué? Porque hasta ese capítulo el área de actividad de la iglesia únicamente es en Palestina. Pero a partir de los capítulos 13 al 28, el personaje que resalta es Pablo. ¿Por qué? Porque el área de actividad de la iglesia es más allá de Palestina. Judea, Samaria, hasta lo último de la tierra. Entonces, en los primeros 12 capítulos vemos a la iglesia muy activa en Palestina. De los capítulos 3 al 28, y gracias a la persecución, vemos a la iglesia muy activa más allá de Palestina hasta lo último de la tierra. Insisto, claro que hay otros personajes, tú puedes decir, oye hermano, pero habla de Felipe, habla de Esteban, habla de Bernabé, de Silas. Sí, por supuesto que sí. Es más, podríamos borrar a la persona de Pedro y de Pablo y decir que en realidad en el libro de los Hechos, la persona que se lleva prácticamente con toda la relevancia es el Espíritu Santo. Tanto que hay quien dice que este libro, en lugar de llamarse el libro de los Hechos de los Apóstoles, debería de llamarse el libro de los Hechos del Espíritu Santo. Porque en realidad es bajo la influencia, la autoridad y el poder de él
que todo lo que los personajes que acabo de mencionar, particularmente Pedro y Pablo, obraron y trabajaron. Es decir, este libro relata, hermanos, cómo el Espíritu Santo, siendo el consolador enviado por Jesucristo, estaba ayudándoles a avanzar en la tarea que el Señor les había dado. Si ustedes leen con mucho cuidado, hermanos, así como les recomendé, tomen un marcador y vean cuántas promesas hay en Mateo, tomen un marcador y vean cuántas veces se menciona al Espíritu Santo en el libro de Hechos, en todo. Él está controlando a los predicadores, está guiándolos, está cuidando a la iglesia, está protegiendo a los misioneros, Él los está llenando, ¿verdad? Vemos, si tú quieres saber qué es la llenura del Espíritu Santo, es el libro de los Hechos, el libro que tienes que leer. Eran llenos, 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 llenos. Ahora, ojo, no estamos en doctrina, estamos simplemente en un libro histórico, pero no es lo mismo recibir a Cristo que ser llenos del Espíritu Santo. Ahora, si bien es cierto, cuando recibimos a Cristo somos llenos, si nosotros no nos mantenemos en comunión con Él, ¿verdad? Implica que pues ya no estamos siendo tan llenos. Es decir, ¿qué significa la llenura? El control. Acuérdense, el Espíritu no sale de nosotros porque la salvación no se pierde. ¿Qué es la llenura? Es el control total. ¿De qué manera podemos ser llenos de su presencia? Sometiéndonos a su voluntad, viviendo la vida cristiana. Bien, déjenme decirles, y esto que les voy a dar ahorita, lo van a tener en sus notas, se considera que el libro de los Hechos, hermanos, que el autor del libro de los Hechos, Lucas, quiso hacer mención a varias primicias. Hay varias primicias, hermanos, en el libro de los Hechos. Primero que nada, voy a mencionar 5 nada más. 1, el crecimiento de la primera iglesia. ¿Cuál iglesia? La que fue establecida por Jesucristo. La primera primicia que hay allí es, conocemos cómo esa primera iglesia se multiplicó. La segunda primicia, vemos en el libro de los Hechos cómo se eligieron a los primeros servidores en la iglesia, que con el tiempo se llamaron diáconos. La tercera primicia, el primer mártir. En el capítulo 7 y 8, Esteban. Encontramos también, hermanos, el primer fruto de una iglesia que predicó bajo el poder del Espíritu Santo. El primer fruto, ¿cuál? En Hechos capítulo 2, con la venida del Pentecostés. Perdón, con la venida del Espíritu Santo en Pentecostés. Y la quinta primicia que vemos es el primer viaje misionero en el capítulo 13 y 14. Entonces, la primera iglesia, ¿cómo crece? Sí, los primeros servidores, el primer mártir, el primer fruto de la iglesia, el primer viaje misionero. ¿Cuándo se escribió el libro de Hechos, hermanos? Se cree que se escribió aproximadamente en el año 62 después de Cristo desde Roma. Acuérdense que Lucas estuvo con Pablo prácticamente los últimos años de su vida, así que el tiempo en el que él estuvo encarcelado, se dio un momento también para poder escribir. Vamos a ver algunos versículos clave, de manera particular 2 nada más. Y les pido de favor que abran sus Biblias y sus micrófonos a alguien que no haya leído Hechos capítulo 1, versículo 8 y Hechos capítulo 2, versículo 41. Hechos 1, 8 y Hechos 2, 41. ¿Quién lee el primero, por favor? ¿Puedo leerlo? Por favor. Sí, Samuel. Hermana Paula. Hechos 1:8 dice así: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Gracias, hermanos. Hay muchas razones por las cuales el Espíritu Santo nos fue dado, pero la más importante es la siguiente. Jesucristo, hermanos, regresa a su gloria y le deja a la iglesia, en ese momento representada por los apóstoles, una tarea de dimensiones humanamente inalcanzables. Ir a todas las naciones a ser discípulos. ¿Quién podía llevar a cabo una tarea tan grande, hermanos? Humanamente hablando, ¿quién podía realmente llevar a cabo una tarea tan grande? Con todos los riesgos, con todo lo que involucraba, con todos los peligros. Humanamente hablando, nadie.
Se necesitaba de un poder especial para poder llevar a cabo esa tarea. Sí. Y Jesús, sabedor de eso, es que les había prometido, y aquí remarca la idea, y se van a recibir el poder. ¿El poder para qué? No el poder para hacer milagros, no el poder para sanar, no el poder para resucitar muertos, no, el poder para llevar a cabo la obra cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo. Y va a ser un poder dinámico, transformador, que les va a dar la autoridad, el denuedo para predicar la palabra, la seguridad, la confianza, como para estar dispuestos a ser mártires. Porque la palabra testigos en griego es una palabra que en su raíz significa mártir. Es decir, el poder, la seguridad, la confianza, la convicción que iban a recibir de parte de ese espíritu iba a ser tal que los seguidores de Cristo, los predicadores de la iglesia, iban a ser capaces incluso de morir con tal de llevar ese mensaje a Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Esa es una de las razones primordiales. Claro que nos fue dado como consolador, nos fue dado para fortalecer nuestro ser interior, etcétera, etcétera, pero la más relevante es para poder llevar a cabo la tarea. ¿Y cómo podemos comprobarlo? Paula, lee el 2:41, habías abierto tu micrófono. Dice así la palabra de Dios, dice, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Hermanos, ¿qué es lo relevante de Hechos 2:40, de Hechos capítulo 2? ¿Que vino el Espíritu Santo? ¿Que hablaron en lenguas? ¿O qué es lo más relevante? Habitualmente, para muchas iglesias, lo más relevante en Hechos capítulo 2 es que descendió el Espíritu Santo como fuego y que la gente habló en lenguas. Pero eso no es lo relevante. Lo relevante, lo trascendental, es comprender algo. ¿Cuándo murió Jesús? Jesús murió en la Pascua, ¿se acuerdan ustedes? ¿Cuándo vino el Espíritu Santo? En el Pentecostés, es decir, 50 días después de la Pascua. Jesús estuvo vivo todavía 40 días, es decir, 10 días después de que él dice que van a recibir poder, llega el Espíritu Santo. Y como resultado de la predicación de la iglesia a través de los labios de Pedro, aceptan a Cristo 3,000 personas. Ahora, ¿por qué el Espíritu Santo llegó en Pentecostés y no antes y no después? ¿Por qué no el siguiente día? ¿Por qué no 30 días después o 100? ¿Por qué ese día? Al principio de la materia, libro por libro, Nuevo Testamento, les di un calendario de las fiestas. Y ustedes habrán preguntado, ¿eso de qué nos sirve? Primero que nada, para comprobar que las Pascuas anuales, 4, nos permiten entender con claridad que el ministerio de Jesús duró poco más de 3 años, 3 años y medio, específicamente 3 en tiempo real, pero en tiempo total 3 y medio. Entender que en la Biblia se habla de los panes sin levadura, etcétera, etcétera. Pero el Pentecostés, si ustedes lo recuerdan, hermanos, conocida como las fiestas de la semana o de la cosecha, pero de las primicias también en la Biblia, era una fiesta que señalaba el fin de la cosecha del trigo y se celebraba llevando las primicias de la cosecha delante de Jehová como símbolo de toda la cosecha que se había levantado o que se iba a levantar. Esas 3,000 almas, el Espíritu Santo llega en el Pentecostés para que la iglesia tenga las primicias. Esas 3,000 personas fueron las primicias de una gran cosecha de millones de almas que se iban a cosechar a través de la predicación del evangelio en todo el mundo. Lo relevante no es que hablaron en lenguas, lo relevante es que 3,000 personas creyeron en Cristo. Por eso fue en Pentecostés, hermanos. ¿Sí nos damos cuenta? La iglesia estaba usando el poder de Cristo para ser testigos, primero que nada, en Jerusalén. Vienen las persecuciones en el capítulo 8, ¿verdad? Y 9 con Saulo, y entonces se extienden en Judea, Samaria y el último de la tierra. ¿Y qué es lo que les permite a ellos ser mártires? Ese poder del Espíritu Santo
que les había permitido ya tener una cosecha, una gavilla, llevársela a la presencia de Jehová, y ahora por eso nosotros seguimos cosechando. Hermano, ¿te has dado cuenta que el libro de los Hechos es el único libro que no tiene un final? ¿Se han dado cuenta de eso? Todos los libros tienen una despedida. Todas las epístolas tienen un final, menos el libro de Hechos. La pregunta es ¿por qué, hermanos? Simplemente nos dice que Pablo es dejado suelto, libre un tiempo, y después de eso ya no sabemos de él. La pregunta es ¿por qué el libro de los Hechos no tiene un final? Porque la cosecha terminará cuando venga el Señor Jesús, ¿no? Porque el propósito del libro de los Hechos es narrarnos la historia de la iglesia, el crecimiento, y la iglesia no ha dejado de crecer, sigue creciendo. Por eso es que ese libro, nosotros seguimos escribiendo los Hechos, hermanos. Y esos 3,000 fueron esas primicias, esa primera cosecha. Lamentablemente, hoy en día hay iglesias a las que la gente pues no se le obliga, pero se le exige que hable en lenguas, lo cual ya no es bíblico, ¿verdad? No en este tiempo. Lenguas que terminan no entendiendo nadie, cuando lo que la Biblia enseña que lo que ellos hablaron fueron idiomas, fueron dialectos conocidos, entendidos perfectamente. Y únicamente con el propósito de que pudieran compartir el evangelio, no para ninguna otra cosa más, sino predicar el evangelio. ¿Dudas, preguntas, hermanos? ¿No hay dudas? ¿No hay preguntas? No, pastor. En todas las referencias que hay en el libro de los Hechos, hermanos, a las lenguas, que son 7 referencias en total, siempre se utiliza la palabra en griego idioma o dialecto. Nunca se habla de algo desconocido, de algo que no se entiende. Hermanos, las lenguas angelicales no existen. Yo he platicado con personas que me dicen que han hablado en lengua, les digo, qué bueno, está bien. ¿Y qué le dices a Dios? No sé. ¿Cómo que no sabes? No, es que yo hablo lenguas angelicales que Satanás no entiende para que él no estorbe mi oración. Le digo, o sea que si una persona no habla en lengua, ¿Satanás estorba la oración? Sí. O sea que la oración de todos los cristianos que no hablan en lenguas ha sido estorbada por él y no han llegado a Dios. Porque la Biblia dice que él escucha todas las oraciones. Es que Pablo hablaba lenguas angelicales, no es cierto. Pablo dice en 1 Corintios 13, si yo hablase, no dice yo hablo, dice si yo hablase. La construcción gramatical griega es una suposición. Dice, si yo hablase que no hablo, glosa, idiomas humanos o angélicos, si no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Dice, si yo hablara que no hablo, simplemente como una manera de expresión. Dice la palabra que cuando todos los que escucharon el evangelio en sus propios idiomas, hermanos, ¿no les llama la atención lo siguiente? Allá en Génesis, ubíquenme 11, cuando se habla de la Torre de Babel, todo el mundo hablaba un idioma, ¿se acuerdan? Pero el hombre, arrogante, construye una torre y quieren ser como Dios. Y entonces, por salud humana, Dios divide los idiomas para que se separen. Ese mismo Dios que divide los idiomas da la capacidad a su iglesia en ese momento para hablar idiomas sin haber estudiado, pero entendibles para todos, para poder ahora hablarles el evangelio de Jesucristo. Y por eso dicen los que escucharon, ¿cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua, en griego dialecto? O sea, en aquel entonces la iglesia tuvo la capacidad de hablar por lo menos en los 14, ¿verdad? Porque había 14 judíos de 14 nacionalidades distintas que hablaban idiomas o dialectos étnicos distintos y todos pudieron escuchar el mismo mensaje del evangelio. Hermanos, el hablar en lenguas no es un don del Espíritu Santo hoy, ni el bautismo del Espíritu Santo es un don de segunda gracia. Lo recibimos cuando somos salvos y hoy para predicar tenemos la palabra de Dios. Y si hay que aprender un idioma hoy, hay que estudiarlo.
ten mucho cuidado con aquellos maestros que te enseñan aparentemente a hablar idiomas. Hay muchos libros escritos, hermanos, y es muy triste ver cómo dicen, tú balbucea cualquier cosa, di cualquier cosa y Dios la va a comprender. Tú di cualquier cosa y ya estás hablando en lenguas. Aunque tú no lo entiendas, Dios no lo habla. ¿Sabías que la iglesia de Corinto hacía eso y llamaban anatema a Jesús? Porque en algún momento dijeron una palabra lógica que significaba Jesús es maldito. Ten cuidado, hermano, hermana, a quien lees, a quien escuches. Eso fue necesario en ese tiempo. Recuerda, Hechos no es un libro doctrinal, es un libro de historia, de cómo la iglesia creció bajo el poder del Espíritu Santo. Como en el Pentecostés se levantó la primera cosecha de millones de almas que todavía, para la gloria de Dios, se siguen levantando. Y un día por eso estaremos en el cielo, personas de todo tribu, pueblo, lengua y nación, alabando el nombre del Señor. Y va a ser maravilloso. ¿Dudas, preguntas, hermanos? Nos quedan 7 minutos, así que si les parece entonces, si no hay ninguna duda, ninguna pregunta, vamos a dejar la clase hasta aquí porque pues ya no es suficiente para ver la siguiente materia. Repasen sus apuntes, por favor, hermanos, sus notas, ¿verdad? ¿Alguien Pastor, quiere? disculpa, una pregunta. Por ejemplo, en mi caso, yo soy maestra de niños más pequeños. Había mencionado ahí que por un niño no vamos a dejar de enseñarle la clase, por ejemplo, ¿no? Bueno, yo en mi caso, yo no es que no quiera enseñarlo, por ejemplo, en la clase que yo enseño de los pequeños está mi hija de 5 años. Y Sí. hay domingos que a veces no reúnen a los niños, pero solo está mi niña. Y yo he dejado de darle esa clase a mi hija por ser única, porque quiero escuchar yo la escuela dominical de adultos, ya que no tengo la oportunidad desde que ingresé, porque de frente me empezaron a ser maestra, porque no había maestra para niños. Yo le digo, estaré siendo mal, porque yo quiero aprender, ya que están llevando los estudios de las doctrinas. Sí. Híjole, tu pregunta es muy interesante y muy comprometedora, pero voy a mantenerme en lo dicho. Nuestros hijos dentro de los salones de clase dejan de ser nuestros hijos para ser individuos a quienes tenemos que enseñar también. Y si la escuela dominical te permite tener la bendición de tener únicamente a tu hija, dale la clase a ella, dale el valor. Porque aunque tú no lo creas o no lo creamos, nuestros hijos, ¿verdad?, aprenden a sentirse menospreciados cuando como maestros o pastores no les damos el valor, porque son los únicos que están. A veces decimos, es que nada más estaba mi familia. Y la familia dice, o sea que nosotros no somos valiosos. Bueno, en ese caso, pastor, le converso a mi niña y le digo, vamos a aprender algo más, lo que va a hablar el hermano de la clase. Y trato de ser lo que ponga atención o que lea. Y sí, es una niña que se sienta, ¿no?, a leer cuando yo también estoy aprendiendo. Pero no es que yo lo haga porque no quiero enseñarle, sino Claro. que no sé. Dime, termina. He visto esa manera de que ella pueda poner atención a lo que el hermano está enseñando, y de ratito le digo, ¿qué ha dicho el hermanito? ¿Has escuchado? Y ella pone de su parte a entender, y a veces llego a casa y le pregunto, y lo que ella puede escuchar me conversa lo que habla del hermano. Pero seguramente lo hará Silvia, y seguramente también es de bendición para ella. Pero te repito, hoy en día las predicaciones se pueden grabar, se pueden tener en video, o sea, hay maneras de que tú puedas no perderte esa clase. Ahora les voy a decir una cosa, todos los que estamos aquí que hemos sido maestros de escuela dominical, yo antes de ser pastor fui maestro de todos los departamentos, entendemos que terminamos pagando un precio. ¿Y cuál es el precio? Nos perdemos los cultos especiales allá arriba porque estamos con los niños, nos perdemos las predicaciones, las series, ciertos temas de relevancia y de interés. Es parte del costo y tenemos que aprender a pagarlo. De hecho, un maestro y un predicador tienen que aprender a autoalimentarse, es decir, porque llega el momento en que deja de escuchar clases, deja de escuchar predicaciones, pero es allí a donde tenemos los maestros que aprender a autoalimentarnos, ¿verdad?
¿Para qué? Para que no desmayemos, porque muchas veces lo único que recibimos es lo que leemos del librito o del material que nosotros preparamos. Entonces te insisto, es comprensible, hermana. No te voy a decir que estás haciendo algo mal, porque tampoco quiero ser demasiado brusco contigo, pero mi recomendación como pastor es: quédate con tu niña, dale su clase, lleva sus actividades, concluye. Si de verdad tienes interés en el tema de la capilla, dile al pastor que te lo grabe en su teléfono. Si no tienen una cámara, no pasa nada, no hay ningún problema. Dile, pastor, mire, pues ponga su teléfono o le dejo el mío, grábemelo y yo en casa lo escucho, ¿verdad? Hay maneras hoy en día que antes lamentablemente no se tenían para poder tener acceso a toda esa información, ¿verdad? Mi recomendación es: quédate con él, sea uno, y por supuesto, si es un grupo completo, pues con todos. Y es el precio que pagamos también cuando estamos en un salón de escuela dominical. Bien, ¿alguien puede prender su micrófono para hacer una oración final, hermanos? Solo tengo una pregunta. Adelante, Omar. ¿Cómo podemos saber identificar cuando un libro es doctrinal, otro es histórico? Pero creo que ya ahí estoy bien. Por la forma en que están escritos, ya sea poesía, poeta, esa es la manera de identificarlo. ¿O cómo nos podemos dar cuenta de eso? ¿Cómo puedes darte cuenta si un libro es histórico o un libro es doctrinal? Sí. Bueno, déjame empezar por la segunda parte. Una doctrina, para establecer un principio bíblico como una doctrina, tenemos que hacer un análisis sistemático de toda la Biblia respecto a ese tema. Por ejemplo, el derramamiento de sangre. La palabra de Dios dice que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados, ¿no? Jehová Dios en el huerto del Edén hace un derramamiento de sangre para cubrir a Adán y Eva. Sus hijos, Abel y Caín, uno de ellos, ¿verdad?, ofrece una ofrenda que no es bien recibida, aunque era lo mejor de la tierra, mientras que otra sí es bien recibida. ¿Por qué? Porque es derramamiento de sangre. Y en toda la Biblia encontramos un principio que está remarcado una y otra y otra y otra vez. Entonces, para poder hacer de un principio una doctrina, tiene que haber una primera mención, una primera referencia y una congruencia y una constancia que no cambie nada, que no contradice nada en toda la Biblia. Nunca podemos hacer una doctrina de algo que es oscuro o cambie. Por ejemplo, en Hechos, algunos hablan en lenguas, otros no lo hablan. Algunos reciben el Espíritu por imposición, otros de manera inmediata. Unos antes y otros después. La pregunta es ¿por qué? Hay razones que yo no voy a explicar ahorita. Entonces, no puede hacer una doctrina de si hablan, no hablan, cuándo, en qué momento. ¿Cómo sabes si es historia? Bueno, quisiera utilizar la palabra de manera sencilla, aunque no sé si es la mejor expresión, porque te das cuenta que el relato que están dando es eso, es un relato de sucesos que ocurrieron, de acontecimientos. Por ejemplo, Lucas, en la vida de Jesús, nos está relatando que nació, que creció, que lo presentaron, etcétera, etcétera. ¿Cuándo sabes que es una doctrina? Cuando lo que está enseñando es acorde, está complementando, afirmando, reforzando, ampliando la idea de algo que ya se ha venido referenciando desde su primera mención. No sé si recuerdan, hermanos, en la materia de introducción a la Biblia, yo les comentaba que una de las leyes básicas de la hermenéutica es la ley de la primera mención. Es decir, cuando yo establezca algo como doctrina, tengo que buscar la primera vez que se referencia en la Biblia y con base en ello ver si no hay un momento en que se pierde o hay algo que lo contraviene. Y si no, entonces tomo esa referencia y puede darse. ¿Cuáles son libros de historia? Pues Reyes, Crónicas, prácticamente la gran mayoría del Antiguo Testamento. Y si me lo permites, te diría que del Nuevo Testamento, pues prácticamente un buen porcentaje del contenido de Evangelios y el libro de los Hechos. Gracias, pastor. Bien, ahora sí, ¿alguien puede abrir su micrófono para orar, para despedirnos, hermanos? Adelante.